Capítulo 1. El despertar del efecto mariposa. Parte 1. Entre pantallas y pasillos de cristal. El sonido del minutero en el reloj de pared retumbaba como el martilleo de un yunque metálico dentro de mi cráneo. Tic. Toc. Tic. Toc. Abrí los ojos de golpe. Una luz amarillenta y tamizada por cortinas desgastadas me atravesó las pupilas, obligándome a soltar un quejido rasposo desde la garganta. ¡Ac! Exclamé, llevándome una mano al rostro mientras mi corazón latía a 1000 por hora contra mis costillas. Pum pum. Pum pum. El sudor frío me empapaba la frente. Me senté en la orilla de la cama con torpeza, pasando mis dedos por un cabello negro azabache, denso y ligeramente desordenado. Extendí los brazos y observé mis manos. Eran largas, de piel clara y nudillos limpios, pertenecientes a un cuerpo de 1,84 metros de estatura, delgado, pero con la firmeza intacta y la vitalidad propia de un joven de 22 años. La desorientación inicial me oprimió el pecho durante varios segundos. Las memorias de mi vida pasada como un ferviente conocedor de la ficción se entrelazaban bruscamente con un torrente de datos completamente nuevos, identidades, registros y patrones de conducta que ahora pertenecían a mi realidad presente. Mi nombre era Nathaniel Sinclair. No había margen para el pánico. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones de un aire helado con olor a humedad y café rancio, y me puse de pie. El suelo de madera crujió bajo mis pies descalzos. Creak. Caminé a pasos firmes hacia la pequeña mesa de noche. Sobre la superficie de formica descansaba una billetera de cuero gastado. La abrí con un movimiento seco de pulgar y extraje una credencial plástica cubierta por un holograma brillante. El logotipo corporativo de 2B entrelazadas destacaba en la parte superior sobre las palabras. Bout International, Departamento de Sistemas, Redes y Archivo Digital, Nivel 2. Debajo, mi propia fotografía me devolvía la mirada. Un rostro simétrico, de rasgos definidos, tez blanca y unos ojos castaños intensos que transmitían una calma calculadora. Giré sobre mis talones y encendí la pequeña televisión de tubo colocada sobre una repisa. La pantalla emitió un zumbido estático antes de iluminarse. ZRRR. Repetimos la noticia de última hora que ha conmocionado a toda la ciudad de Nueva York, anunciaba la presentadora del canal Bout News Network con una sonrisa plástica y perfectamente ensayada. Hace apenas unas horas, en el distrito financiero, se registró un trágico y horrendo accidente. La joven Robin Ward falleció de manera instantánea tras impactar contra el cuerpo del héroe más rápido del mundo, a Train, quien se encontraba en medio de la persecución de unos asaltantes armados. Representantes de Bout han expresado sus más profundas condolencias a la familia y a su prometido, Hugh Campbell. Apreté el mando a distancia hasta que los nudillos se me pusieron blancos. El plástico crujió ligeramente. Crack. Apagué la pantalla de un golpe. La oscuridad regresó al tubo de rayos catódicos. Está ocurriendo, exactamente hoy, murmuré para mí mismo en voz baja. La vibración de mi propia voz sonó limpia, firme, resonando en la pequeña habitación. Procesé la información con una velocidad mental envidiable. La muerte de Robin marcaba el punto de origen de todo. El engranaje del destino acababa de ponerse en marcha, pero yo no era una pieza más en el tablero ni un espectador pasivo. Yo conocía cada sucio secreto de esta corporación, cada mentira mediática, cada muerte encubierta y cada debilidad de los supuestos dioses que caminaban sobre la tierra. Sin embargo, en este preciso instante, al mirar la palma de mi mano, era consciente de una realidad ineludible. Mi cuerpo no poseía fuerza sobrehumana, ni resistencia al fuego, ni garras. Era un ser humano común de carne y hueso. Un solo puñetazo de Homelander me reduciría a un charco de sangre antes de que pudiera pestañear. Precaución y análisis, me dije en voz alta, mirando mi reflejo en el espejo del baño mientras me abotonaba una camisa azul oscuro de vestir. Si cometo un solo error por actuar de forma precipitada, si levanto sospechas ante la mirada inquisitiva de Ashley Barrett o la paranoia de la seguridad corporativa, estoy muerto. Tengo el mapa del tesoro, pero debo pisar sobre firme. Salí de mi departamento y descendí las escaleras de concreto hasta la avenida principal. El impacto sensorial de la ciudad de Nueva York me golpeó de lleno. El rugido incesante del tráfico urbano retumbaba en los rascacielos. BRRRR. Los claxones resonaban como una sinfonía caótica. Beep. Beep. Levanté la vista y observé las gigantescas pantallas LED que cubrían las fachadas de los edificios de Times Square. Enormes vallas publicitarias mostraban la imagen impecable de Homelander con su capa ondeando al viento, flanqueado por Queen Maeve y el resto de los 7 bajo el lema:
protegiendo nuestro futuro. En cada esquina había tiendas vendiendo figuras de acción, bebidas energéticas con la cara de Atrain y camisetas con la efigie de la Torre Bout. Era una fachada monumental, un circo grotesco de mercantilismo y propaganda diseñado para ocultar el horror que se cocinaba en los pisos superiores. Caminé con paso decidido hacia la Quinta Avenida hasta que la colosal estructura de la Torre Bout se alzó ante mí como un monolito de cristal, acero y soberbia. Un rascacielos imponente que parecía perforar las nubes, reflejando el sol matutino en sus ventanales oscuros. Deslicé mi credencial por el escáner de la entrada principal. Beep. La luz verde se encendió y las torniquetes de cristal se abrieron con un silbido neumático. SHHH. Buenos días, Sinclair, murmuró un guardia de seguridad con uniforme gris y un arma táctica enfundada en la cintura, apenas levantando la vista de su caleta. Buenos días, Carl, respondí con tono neutral, amable pero distante, sin perder el paso. Caminé por el vestíbulo principal, un espacio majestuoso con techos de triple altura y pisos de mármol pulido que reflejaban cada luz como un espejo. Mi mente operaba en segundo plano a máxima capacidad. Mis ojos castaños escaneaban discretamente la posición de cada cámara de seguridad de alta resolución, la frecuencia de patrullaje de los guardias armados y los puntos ciegos de las columnas estructurales. Sabía que la Torre Bout era una fortaleza digital y física, pero también sabía que su propio exceso de burocracia dejaba grietas a través de las cuales un asistente de sistemas inteligente podía moverse sin ser detectado. De pronto, un murmullo creciente comenzó a extenderse por todo el vestíbulo. Decenas de empleados, secretarías con carpetas bajo el brazo y equipos de camarógrafos comenzaron a amontonarse cerca de la entrada principal de prensa. Ya está aquí. Es la chica nueva. Susurró una ejecutiva de marketing a mi lado, ajustándose las gafas con nerviosismo. Me detuve junto a una balaustrada de cristal en el segundo nivel, mirando hacia abajo. Las puertas dobles de la entrada se abrieron de par en par y una ráfaga de destellos de cámaras fotográficas inundó el recinto. Flash. 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 Caminando sobre la alfombra azul de Bout, flanqueada por 3 publicistas con trajes caros y 2 agentes de relaciones públicas que no paraban de darle indicaciones al oído, venía Annie Hanwari. Starlit. Lucía su uniforme clásico hecho a medida. Un vestido blanco con bordados dorados, la capa corta ondeando suavemente sobre sus hombros y su cabello rubio peinado en ondas perfectas. Sin embargo, desde mi posición elevada, mi mirada penetró la fachada que los fotógrafos intentaban capturar. Vi la ligera rigidez en sus hombros, el parpadeo constante ante el acoso de las luces y esa expresión en sus ojos. Una mezcla pura de ilusión infantil, orgullo inocente y una abrumadora sensación de pequeñez ante la inmensidad del monstruo corporativo que acababa de tragarla. Ella realmente creía que venía a salvar el mundo. Pensaba que los 7 eran héroes verdaderos. No tenía la menor idea de la podredumbre, el cinismo y los depredadores que la esperaban en los pisos de arriba. Un sentimiento cálido pero profundamente protector me oprimió el pecho. Observé cómo Annie forzaba una sonrisa hacia las cámaras mientras un fotógrafo le gritaba que posara de nuevo. No voy a permitir que te destrocen, Annie, pensé, apretando los dientes en silencio mientras el sonido de mi respiración se mantenía acompasado. Eres la primera. Te voy a cuidar de cada maldito buitre que habita en esta torre. Annie levantó la vista por un segundo hacia el segundo piso, abrumada por el ruido de la multitud. Por una fracción de instante, nuestras miradas se cruzaron en el aire. Mis ojos castaños sostuvieron los suyos con una firmeza serena, sin la avaricia ni el morbo de los demás presentes. Ella parpadeó ligeramente, sorprendida por la calma que transmitía mi rostro en medio de aquel caos mediático, antes de que su equipo de prensa la empujara suavemente hacia los ascensores privados de alta velocidad. ¡Din! Las puertas de bronce se cerraron, separándola del resto del mundo. Giré sobre mis talones y me dirigí hacia la zona de ascensores de servicio para el personal administrativo. Tenía trabajo que hacer. Llegué al nivel 2 del subterráneo, el núcleo del departamento de sistemas y archivo digital. El ambiente aquí era radicalmente distinto al lujo del vestíbulo. Hileras interminables de servidores negros parpadeaban con luces LED azules y verdes, emitiendo un zumbido constante y un aire acondicionado helado que te erizaba la piel. ZRRRR. Me senté frente a mi terminal de trabajo de triple monitor y deslicé mis dedos sobre el teclado mecánico. Tap 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 tap. Accedí a la red interna utilizando los protocolos de mantenimiento estándar.
Como asistente de Red, mi trabajo consistía en monitorear el flujo de datos y respaldar logs de seguridad, lo que me daba una cobertura perfecta para investigar sin encender alertas de intrusión. Mi objetivo prioritario en este momento era verificar la teoría del efecto mariposa. Mi sola presencia en este mundo era una variable nueva. Necesitaba confirmar si los eventos del canon se mantenían exactamente como los recordaba o si el tiempo ya había comenzado a desviarse. Tecleé una serie de comandos avanzados para rastrear las solicitudes de transporte ejecutivo y los registros de acceso a los almacenes biomédicos de Bout. Veamos si el tráfico sigue su curso, murmuré para mí mismo. En la pantalla aparecieron las hojas de ruta encriptadas de Atrain. Analicé los archivos de monitoreo GPS de su vehículo corporativo y las solicitudes de acceso al inventario restringido de la instalación de pruebas en el Mira. Los datos no mentían. Hace 3 días se había registrado la extracción no contabilizada de varios viales de una sustancia clasificada bajo el código Alpha B. Las coordenadas de entrega coincidían exactamente con la dirección del apartamento de Popclaw en la zona residencial. El suministro sigue activo, asentí lentamente, con la mirada fija en el código en verde. Atrain sigue inyectándose compuesto B para mantener su récord de velocidad contra Shockwave. Las rutas, los horarios y las entregas a Popclaw no han cambiado ni un solo minuto. El canon está intacto, por ahora. Eso significaba que el momento de actuar para obtener mi propia dosis de compuesto B estaba perfectamente delimitado en el calendario, pero requeriría una precisión impecable en los próximos días. ¡Bam! Un puñetazo violento sobre la superficie de mi escritorio hizo vibrar la taza de café vacía, interrumpiendo abruptamente mis pensamientos. Sinclair. Bramó una voz chillona y llena de una autoridad arrogante. Levanté la vista lentamente. Frente a mí estaba Gregory, el supervisor de turno del área de redes. Un hombre de unos 40 años, con entradas pronunciadas en el cabello, una camisa con manchas de sudor bajo las axilas y una carpeta plástica en la mano. Su rostro denotaba el clásico resentimiento del empleado mediocre que desquita su frustración con los subordinados. ¿Te pagan por quedarte mirando la pantalla como un imbécil o por trabajar? Gruñó Gregory, arrojando la carpeta sobre mi teclado con un golpe seco. Clac. Estaba terminando la verificación de rutina de los registros de tráfico del servidor secundario, señor, respondí con una voz completamente neutra, sin un solo rasgo de intimidación o molestia en mi rostro. Me importa un carajo tu verificación de rutina, se acercó, señalándome con un índice tembloroso mientras soltaba un aliento a café rancio. Arriba están vueltos locos. La junta directiva y el equipo de producción de Madeline Stillwell tienen una presentación especial esta noche en la sala de conferencias de los 7. Los servidores de transmisión del piso 99 están presentando caídas de latencia y no van a tolerar un solo fallo cuando la señorita Stillwell presente a la chica nueva. Entendido, dije, cerrando las pestañas de mi investigación privada con un atajo de teclado ultra rápido. ¿Qué necesita exactamente? Quiero que subas al piso 99 ahora mismo, exigió Gregory, cruzándose de brazos con suficiencia. Revisa los nodos de fibra óptica de la sala principal, actualiza los controladores del sistema de proyección y asegúrate de que el terminal de servicio de la consola central responda sin retrasos. Si algo falla durante la reunión de los 7 y Stillwell se entera, no voy a dudar un segundo en culparte a ti y despedirte a la calle antes de que termine el día. ¿Te queda claro? Sostuve la mirada de Gregory durante 3 interminables segundos. En el fondo de mi mente, calculé el riesgo. Lejos de ser un problema, esta orden era una oportunidad de oro. El piso 99 era el territorio de los 7, el lugar exacto donde ocurrían los acontecimientos más oscuros de esta noche. Le queda perfectamente claro, señor, contesté, poniéndome de pie con calma y tomando la carpeta de trabajo. Subiré de inmediato a realizar el mantenimiento. Más te vale, Sinclair. Mueve el trasero, refunfuñó Gregory, dándose la vuelta mientras caminaba de regreso a su oficina privada murmurando insultos entre dientes. Tomé mi maletín de herramientas tácticas y mi terminal de diagnóstico portátil. Caminé hacia el ascensor express que conectaba los niveles subterráneos con los pisos ejecutivos superiores. Al presionar el botón del piso 99, las puertas metálicas se cerraron con un golpe sordo. ¡Clan! El ascensor comenzó a subir a toda velocidad, produciendo un ligero zumbido de aceleración neumática. SHRRR. A través del cristal panorámico del elevador, la ciudad de Nueva York comenzó a empequeñecerse bajo mis pies.
Las luces de las calles, la multitud indistinguible y el tráfico caótico quedaron atrás mientras me elevaba hacia la cúspide del imperio de Mout. Ajusté el cuello de mi camisa frente al reflejo del espejo. Mis ojos castaños brillaron con una determinación fría y analítica. La parte 1 de mi plan estaba en marcha. Tenía el acceso, tenía la cobertura perfecta como técnico de sistemas y tenía el conocimiento exacto de lo que estaba a punto de suceder en esa sala de conferencias esta misma noche. El indicador del ascensor marcó el piso 99 con un tono metálico. ¡Din! Las puertas se abrieron, revelando el pasillo de moqueta profunda y paredes de mármol negro que conducía directamente al corazón de los 7. La noche estaba a punto de caer sobre la ciudad, y la intervención que cambiaría la historia acababa de comenzar. Parte 2. Sombras en la sala de conferencia. El indicador del ascensor marcó el piso 99 con un tono metálico. ¡Din! Las puertas se abrieron, revelando el pasillo de moqueta profunda y paredes de mármol negro que conducía directamente al corazón de los 7. Salí del elevador manteniendo un paso firme y profesional, sosteniendo mi maletín táctico de herramientas en la mano derecha y la consola de diagnóstico portátil debajo del brazo. El silencio en este piso era casi absoluto, sofocado por el grosor de las alfombras y el aislamiento acústico de las paredes de cristal que miraban hacia la inmensidad nocturna de Manhattan. Avancé por el corredor secundario de servicio y me introduje en el nicho del panel de control de telecomunicaciones. Conecté mi consola de diagnóstico directamente al puerto de fibra óptica del piso. La pantalla retroiluminada de mi dispositivo parpadeó, mostrando las líneas de código verde del mapa de calor biométrico y el registro de acceso por credenciales electrónicas. Mis ojos castaños recorrieron la pantalla con frialdad analítica. Ahí está, murmuré para mí mismo, manteniendo la respiración contenida. Las lecturas del servidor registraban 2 ingresos recientes en la sala principal de conferencias de los 7. Credencial 007. Kevin Moskowitz, alias Profundo. Credencial 082. Annie January, alias Starlight. Las lecturas térmicas mostraban 2 figuras en el centro de la estancia. Una de ellas permanecía estática cerca de los ventanales. La otra se desplazaba de forma envolvente, cerrando el ángulo de escape. El momento crítico había llegado. En el canon original, este era el instante preciso en el que Profundo utilizaba la autoridad de su puesto y la vulnerabilidad de Annie para acorralarla, extorsionarla y abusar de ella bajo la amenaza de arruinar su carrera antes de comenzar. Sentí como una chispa de rabia genuina intentaba encenderse en mi pecho, pero la congelé al instante. La ira era un lujo inservible. En mi estado actual, como un humano sin capacidades sobrehumanas, confrontar a Profundo físicamente terminaría con mi cráneo destrozado contra el suelo. Necesitaba usar el intelecto, la manipulación psicológica y el dominio de los sistemas corporativos. Deslicé mis dedos sobre la consola con velocidad sobrehumana. Tap tap tap. Ingresé al sistema de mensajería interna del departamento de producción de Madeline Stilwell. Con 3 comandos precisos, programé una falsa alerta de protocolo de prensa de nivel alfa con código de prioridad de la junta directiva. Simultáneamente, envié un pulso electromagnético controlado hacia el nodo de la pantalla gigante de la sala de conferencias para simular un fallo crítico en la línea de datos. Desconecté mi consola, tomé el terminal de servicio con una mano y caminé directamente hacia las dobles puertas de madera noble de la sala de conferencias. Al acercarme, la voz amortiguada de Kevin Moskowitz se filtró a través de la rendija de la puerta, cargada de una condescendencia viscosa. Así son las cosas en los 7, chica nueva. Si quieres estar en el equipo grande, tienes que demostrar que estás dispuesta a hacer lo que sea necesario. Por favor, no, se escuchó la voz temblorosa de Annie, ahogada por el pánico. Sin vacilar un solo milisegundo, levanté la mano y presioné el panel de apertura de emergencia de la puerta. SHHH. Las puertas pesadas se deslizaron hacia los lados con un siseo neumático repentino. ¿Qué demonios? Bramó Profundo, girándose sobre sus talones de golpe, visiblemente sobresaltado. La escena dentro de la sala era exactamente la estampa de la mezquindad que recordaba. Annie estaba acorralada contra el borde de la mesa ovalada, con las manos apretadas contra el pecho, los ojos desorbitados y una palidez cadavérica en el rostro. Frente a ella, Profundo se encontraba a menos de 1 metro de distancia, con la mano aún a medio camino de su cinturón y una mueca de rabia interrumpida en los labios. Entré a la sala a paso ligero, manteniendo la vista fija en la pantalla del terminal de servicio, simulando una preocupación técnica absolutamente convincente y desprovista de cualquier intención de espionaje.
Disculpe la interrupción, señor Moskowitz. Anuncié con voz clara, firme y llena de un profesionalismo impecable, deteniéndome a 2 metros de distancia. Tengo una incidencia de máxima prioridad reportada desde el despacho de la señorita Stilwell. ¿Quién carajos te dio permiso para entrar aquí, idiota? Gruñó profundo, dando un paso hacia mí con los puños cerrados. Sus branquias laterales se contrajeron bajo el traje de neopreno verde. Estamos en una reunión privada del equipo. Lárgate antes de que te tire por la ventana. Sostuve la mirada de profundo sin que un solo músculo de mi rostro traicionara pánico. Sabía exactamente qué fibra tocar. Su patética inseguridad, su terror neurótico a decepcionar a la gerencia de Moog, y su constante complejo de inferioridad frente a los demás miembros de los 7. Lo lamento profundamente, señor, respondí con una inclinación de cabeza respetuosa pero erguida. Sin embargo, el protocolo de producción exige avisarle de inmediato. La señorita Stilwell acaba de convocar un comité de prensa extraordinario en el plató del piso 4. Hubo un cambio de último momento con los patrocinadores de Ocean Guardian y el equipo de vestuario exige su presencia inmediata para la toma de portada. Me indicaron expresamente que si usted no se presenta en los próximos 3 minutos, le cederán el espacio de la transmisión nacional a Atrain. La mención del nombre de Atrain y la amenaza de perder una portada promocional actuaron como un choque eléctrico en el ego de profundo. Su rostro pasó de la ira al desconcierto, y de ahí a una paranoia evidente. ¿Qué? ¿Atrain? Ese bastardo no tiene nada que ver con el océano. Exclamó profundo, apretando los dientes con rabia mientras se ajustaba el cinturón con torpeza. Stilwell no puede hacerme esto. Yo soy la imagen de la campaña marina. El equipo de fotografía ya tiene las cámaras listas en el plató 4, señor, agregué con tono servicial, dando un paso al lado para dejarle el camino libre hacia la salida. Si desea, puedo notificarles que va en camino. Profundo miró a Annie, luego me miró a mí con una mezcla de frustración y desprecio, completamente incapaz de procesar que acababa de ser manipulado como un títere. Esto no se ha terminado, chica nueva, le siseó a Annie con resentimiento, intentando recomponer su postura de orgullo. Ya hablaremos después. Profundo pasó a mi lado a paso acelerado, soltando un insulto entre dientes mientras sus botas de combate resonaban contra el suelo. Tac. 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 Las dobles puertas automáticas se cerraron tras él con un golpe seco. Clan. El silencio volvió a caer sobre la gigantesca sala de conferencias. Me giré lentamente hacia Annie. La joven heroína permanecía apoyada contra la mesa, respirando de manera entrecortada. Sus manos temblaban de forma incontrolable y una sola lágrima de impotencia y terror logró resbalar por su mejilla izquierda, desvaneciéndose sobre el cuello dorado de su uniforme. Dejé el terminal de servicio sobre la mesa. Caminé hacia la estación de refrescos ubicada en la esquina de la sala, tomé un vaso de cristal limpio y lo llené con agua fría del dispensador. Gurgle. Me acerqué a ella a pasos lentos, manteniendo un espacio personal respetuoso para no sobresaltarla. Toma, le dije con suavidad. La frialdad de mi faceta de técnico de sistemas desapareció por completo, reemplazada por una calidez profunda, sincera y protectora. Bebe un poco. Te va a hacer bien. Annie levantó la vista. Sus ojos azules, empapados en lágrimas, se encontraron con mis ojos castaños. Estudió mi rostro durante unos segundos interminables, buscando algún rasgo de la falsedad, la burla o la lascivia que había visto en los demás ejecutivos y héroes de la torre desde que llegó. Solo encontró seriedad, respeto y una firmeza inquebrantable. Con la mano temblorosa, tomó el vaso. Sus dedos rozaron sutilmente los míos durante un instante. Gracias, susurró con la voz quebrada. Dio un pequeño sorbo al agua y dejó escapar un largo suspiro que hizo temblar sus hombros. Yo pensaba que esto sería diferente. Creí que aquí la gente venía a hacer el bien, a ayudar. Este lugar es un laberinto de espejos, Annie, le respondí en voz baja, manteniendo mi tono en una frecuencia que no pudiera ser captada por los micrófonos ambientales de la sala. La gente aquí lleva máscaras de cristal. Muestran una sonrisa para las cámaras y guardan monstruos en el corazón. Annie me miró con asombro, parpadeando para despejar las lágrimas. ¿Tú, sabes quién soy? Preguntó suavemente. Eres Annie Hanwari. Starling, asentí con una leve sonrisa sincera que iluminó mis rasgos. Y sé que viniste aquí con el corazón limpio. No dejes que la basura que habita en estos pasillos, te haga dudar de quién eres realmente. Ella apretó el vaso entre sus manos, sintiendo como el nudo de pánico en su garganta comenzaba a ceder lentamente.
La presencia de aquel empleado delgado, de cabello azabache y mirada profunda, se sentía como el único ancla de cordura en medio de una tormenta de falsedad. Profundo, él iba a... Comenzó a decir Annie, bajando la mirada con rabia e impotencia. Él no va a tocarte, la interrumpí con firmeza, dando un paso más cerca sin invadir su espacio. No mientras yo esté cerca de estos pisos. Si alguna vez te sientes acorralada, si necesitas salir de una reunión o si sientes que el suelo se hunde bajo tus pies, búscame. Trabajo en el área de sistemas del nivel 2. Mi nombre es Nathaniel. Nathaniel Sinclair. Annie repitió el nombre en silencio, grabando cada sílaba en su memoria. Levantó la mirada y me sonrió débilmente, una sonrisa pequeña pero genuina que nació desde el fondo de su alma. Gracias, Nathaniel, de verdad. No sé qué habría hecho si no hubieras entrado por esa puerta. Hice lo que era correcto, contesté tranquilamente, tomando mi terminal de servicio. Ahora debo terminar la revisión de los cables antes de que mi supervisor note mi ausencia. Intenta descansar un poco antes del evento de esta noche. Le dediqué una última mirada de apoyo, giré sobre mis talones y salí de la sala de conferencias con paso firme. Al caminar por el pasillo sombreado hacia el ascensor, sentí una presencia sutil en la penumbra. En el extremo opuesto del corredor, cerca de las ventanas panorámicas que dominaban la ciudad, la figura erguida de Homelander permanecía en silencio, recortada contra la luz dorada del atardecer. Sus ojos azules parecían escudriñar la estructura del edificio con una indiferencia divina, sin prestarnos atención directa en este instante, pero recordando la constante amenaza mortal que representaba su mera existencia en esta torre. Apreté los puños con suavidad. Pasé de largo sin levantar la vista hacia él, subiendo al ascensor de servicio que me llevó de regreso a los niveles inferiores. Pasada la medianoche, el silencio de mi departamento en el Lower East Side me recibió con su habitual olor a madera y café. Me quité la camisa de vestir, revelando mi torso delgado pero sano y bien proporcionado de 22 años. Me lavé la cara con agua fría en el lavabo del baño, dejando que las gotas resbalaran por mi mandíbula marcada. Al mirarme en el espejo, mis ojos castaños brillaban con la satisfacción del primer objetivo cumplido. Annie estaba a salvo. El evento traumático que la habría destruido moralmente en la temporada 1 no había ocurrido. El efecto mariposa acababa de desviar la línea temporal. Caminé hacia la pequeña mesa de madera y abrí mi libreta de notas privadas, escrita en un código personal indescifrable para cualquiera en este mundo. Paso 1. Completado con éxito, murmuré para mí mismo mientras trazaba un firme círculo alrededor del nombre de Starlight. Cerré la libreta y me acerqué a la ventana, observando el horizonte iluminado de la ciudad de Nueva York y la colosal silueta de la Torre Boug alzándose en la distancia. Ahora que el primer vínculo estaba forzado y la confianza de Annie estaba sembrada, mi mente se enfocó con absoluta precisión táctica en el siguiente objetivo estratégico. Necesitaba poder. Necesitaba dejar de ser un humano vulnerable antes de que el efecto mariposa provocara olas que no pudiera controlar. Próxima estación. Pop Claudia Train, susurré en la oscuridad de la habitación. Es hora de tomar la dosis de compuesto B capítulo 2. Sombras en la ruta del B parte 1. Vigilancia en el espejo digital. El zumbido constante de los servidores en el nivel 2 del subterráneo de la Torre Boug producía una vibración sorda que retumbaba en las suelas de mis zapatos. ZRRRR. El aire helado del sistema de climatización me rozaba los brazos, erizándome la piel mientras la luz azul de los 3 monitores iluminaba la penumbra de mi estación de trabajo. Mis dedos se movían con agilidad sobre el teclado mecánico. Tap 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 tap. En la pantalla central, líneas de código verde y registros de actividad de credenciales se desplegaban en cascada. Habían pasado 4 días desde la noche en que interrumpí la agresión en la sala de conferencias del piso 99. 4 días en los que el tablero de ajedrez corporativo había comenzado a reconfigurarse como consecuencia directa de mi intervención. Revisé los registros de movimiento de Kevin Moskowitz. Las lecturas de su credencial mostraban una rutina errática y retraída. El supe de las profundidades había cancelado 2 apariciones públicas menores en el acuario de Baltimore y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en sus aposentos privados o esquivando las salas de reuniones ejecutivas. Mi maniobra psicológica había calado hondo en su patética inseguridad. Se sentía bajo el escrutinio invisible de Madeline Stillwell y la junta directiva, temeroso de cometer un paso en falso que arruinara su estatus comercial dentro de la franquicia. Un depredador asustado es un depredador inofensivo, murmuré para mí mismo en voz baja, esbozando una leve sonrisa analítica mientras cerraba el expediente de profundo.
Acto seguido, desplegué las cámaras del pasillo del piso 15, donde se ubicaban las oficinas privadas de relaciones públicas de Starlight. La imagen mostró a Annie January saliendo de su despacho con una carpeta bajo el brazo. Lucía su traje blanco y dorado, pero su postura física transmitía una diferencia abismal respecto al día de su llegada. Ya no se la veía abrumada o encogida sobre sí misma. Caminaba con la barbilla en alto, los hombros erguidos y una determinación serena en la mirada. El intento de extorsión de Profundo no había logrado romper su espíritu porque alguien estuvo allí para detenerlo antes de que el trauma la marcara. El efecto mariposa estaba funcionando exactamente como lo planeé. Cerré las pestañas de monitoreo interno y abrí una ventana encriptada bajo un protocolo de mantenimiento falso. Era momento de enfocarme en la prioridad estratégica del presente. La obtención del compuesto B, veamos cómo se mueve el velocista, susurré, tecleando un comando de rastreo avanzado en el servidor de logística biomédica. Atrain dependía de la sustancia para vencer a Shockwave en la carrera de exhibición que Vogue estaba organizando para las próximas semanas. Sabiendo que su corazón estaba al límite y que su cuerpo metabolizaba el suero a una velocidad brutal, sus dosis requerían un reabastecimiento constante. Accedí a las lecturas del chip GPS del vehículo de representación corporativa asignado a Train y crucé los datos con la red de cámaras de tráfico de la Autoridad de Puentes y Túneles de Nueva York. La pantalla parpadeó revelando el mapa térmico de la ruta. Un patrón claro surgió en la pantalla. Cada 2 noches, exactamente a las 2:15 de la madrugada, Train hacía una parada no registrada de apenas 7 minutos en un complejo residencial en Fort Lee, Nueva Jersey. Charlotte, Popclaw, afirmé con frialdad, observando el punto rojo titilando en la pantalla. Ahí es donde guarda el inventario secreto de viales azucarados de la empresa. Sin embargo, el problema real no era saber dónde estaba la sustancia, sino cómo ingresar y salir con una dosis sin encender las alarmas de Vogue. Las instalaciones de Fort Lee contaban con un circuito cerrado de televisión de alta definición conectado directamente a la red de seguridad privada de Vogue Security Services. Si un intruso ponía un pie en el perímetro, la inteligencia artificial de reconocimiento facial enviaría un reporte de alerta roja al servidor central en menos de 3 segundos. Un bloqueo total del servidor levantaría sospechas de inmediato en el departamento de ciberseguridad, analicé mentalmente, cruzando las manos frente a mi rostro en cuanto estudiaba el diagrama de red. Necesito un bucle sintético. Congelar los fotogramas del pasillo y de la salida de incendios en un ciclo repetitivo de 15 minutos usando un código fantasma que reemplace el flujo de datos sin alterar la firma digital del video. Guardé los scripts de interceptación en un dispositivo de almacenamiento encriptado de bolsillo. El plan estaba trazado. Solo restaba esperar a la ventana de ejecución de esta misma noche. Me puse de pie, tomé mi tableta de diagnóstico y salí de la oficina del subterráneo para dirigiéndome hacia los niveles superiores a cumplir con mi rutina de mantenimiento visible. Al abordar el ascensor de servicio y marcar el piso 20, las puertas se cerraron con un crujido metálico. ¡Clan! El ascensor se detuvo a mitad de camino y las puertas se abrieron para revelar la cafetería del personal ejecutivo. El recinto estaba abarrotado de empleados de marketing, redactores de guiones para las películas del Q y asistentes corriendo con carpetas de prensa. Es una pesadilla logística. Una maldita pesadilla. Resonó una voz chillona y neurótica que sobresalió por encima del murmullo del comedor. Me detuve junto a una columna de mármol para observar la escena. Ashley Barrett caminaba a pasos agigantados, agitando los brazos en el aire, seguida por 2 asistentes aterrorizadas que tomaban notas a toda velocidad en sus tabletas. Train exige que el área de Big para la carrera contra Shockwave tenga 3 toneladas de hielo traído directamente de los Alpes. Gritaba Ashley, tirándose del cabello con desesperación mientras sus tacones resonaban contra el piso. Tac. 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 Y la gente de Shockwave quiere que el patrocinio de las bebidas energéticas tenga el doble de espacio en los paneles publicitarios. Si esto no sale perfecto, Stilwell me va a cortar la cabeza y se la va a servir en bandeja a los accionistas. Muévanse, inútiles, hagan sus llamadas ya. Las 2 asistentes salieron corriendo en direcciones opuestas mientras Ashley se apoyaba contra el mostrador del café soltando un quejido de rabia deprimida. Goan. Pasé a su lado a paso tranquilo, manteniendo la cabeza baja y una expresión de completa neutralidad laboral. Interactuar con la histeria de Ashley en este momento no aportaba nada a mi plan. La dejé atrás rumiando su estrés corporativo. Me dirigí hacia la zona de dispensadores de bebidas del fondo.
Justo cuando me disponía a servirme un vaso con agua, una figura se acercó al mostrador contiguo. Era Annie. Llevaba una chaqueta ligera sobre su uniforme de Starling, y sostenía una taza de té entre las manos. Al girar la cabeza y cruzarse con mis ojos castaños, su rostro cansado se transformó de inmediato. Una sonrisa pequeña, sincera y llena de alivio iluminó sus facciones. Nathaniel, dijo en voz baja, dando un paso hacia mí para alejarse del bullicio de los redactores de marketing. Hola, Annie, respondí con una calidez genuina, inclinando levemente la cabeza. ¿Cómo va tu día en el imperio? Annie dejó escapar una risita suave que amortiguó la tensión de sus hombros. Honestamente, es un caos, admitió, mirando el contenido de su taza antes de volver a fijar sus ojos azules en mí. Entre las reuniones con los publicistas, las pruebas de vestuario y los guiones falsos que me hacen memorizar para las entrevistas, siento que no he tenido un segundo para respirar. Pero, quería darte las gracias de nuevo. No tienes nada que agradecerme, dije con voz serena, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. Solo hice mi trabajo. No, no fue solo tu trabajo, insistió ella, dando un paso más cerca y mirándome con una firmeza llena de gratitud. Lo que hiciste esa noche, la forma en que manejaste la situación sin perder la calma. Si no hubieras entrado por esa puerta, yo, no sé qué habría pasado. Me diste la oportunidad de poner firme mi postura. Te debo una muy grande, Nathaniel. En este lugar, saber que estás a salvo y que mantienes tu luz intacta es más que suficiente para mí, contesté, mirándola fijamente a los ojos. El tono sincero de mi voz hizo que las mejillas de Annie se tiñaran de un suave rubor rosado. Solo mantente alerta. Este edificio está lleno de depredadores con capa, pero mientras yo esté rondando estos pisos, tienes un aliado silencioso. Annie apretó la taza entre sus manos y asintió lentamente, fortalecida por mis palabras. La semilla de la confianza absoluta estaba sembrada y comenzaba a germinar con una fuerza imparable. Tengo que volver al plató 3 para una sesión de fotos, suspiró ella, dedicándome una última mirada cálida. Nos vemos pronto, Nathaniel. Cuídate. Tú también, Annie. La vi alejarse hacia los ascensores ejecutivos con un paso firme y decidido. La determinación en mi interior se reconfirmó. Esta noche obtendría el compuesto B no solo para garantizar mi supervivencia, sino para adquirir la fuerza bruta necesaria para aplastar a cualquiera que intentara hacerle daño. Giré sobre mis talones y regresé al pasillo de servicio en dirección a los laboratorios de innovación y desarrollo, I+D, del piso 12, donde debía entregar un informe de diagnóstico de hardware. Al cruzar las puertas de cristal del Departamento de Tecnología Avanzada, el sonido de teclados, soldadores de precisión y herramientas de alta frecuencia llenaba el ambiente. BZZZZT. Tap tap tap. Entre las mesas de trabajo repletas de componentes electrónicos desarmados y pantallas con esquemáticos tridimensionales, una joven se encontraba de pie sobre una banqueta, ajustando los cables de un servidor de procesamiento cuántico montado en el techo. Tenía unos 20 años, de figura delgada pero bien proporcionada, cabello castaño recogido en una coleta desordenada y unos lentes de armazón oscuro que resaltaban la agudeza de sus ojos. Vestía una bata blanca de laboratorio sobre ropa casual. Se trataba de Gwen Grayson, una pasante de ingeniería tecnológica cuya brillantez académica e intuición para los sistemas complejos superaba por mucho a la de los ingenieros senior del departamento. Maldita sea con la polarización de este nodo. Resongó Gwen en voz baja, ajustando un microdestornillador con frustración. El metal resbaló con un chasquido sordo. Clac. Si cambias la frecuencia del bus de datos a 50 GHz antes de ajustar el puente de fibra, evitarás el sobrecalentamiento del procesador secundario, comenté con tono tranquilo, deteniéndome al pie de la estructura de servicio. Gwen se giró bruscamente sobre la banqueta, mirándome por encima de sus lentes con una mezcla de sorpresa y curiosidad analítica. ¿Un asistente del nivel 2 dándome consejos sobre arquitectura de servidores cuánticos? Preguntó con una ceja levantada y una mueca desafiante pero intrigada. La mayoría de los chicos de tu área apenas saben reiniciar un enrutador cuando se congela. La mayoría de los chicos de mi área no leen los manuales de ingeniería avanzada de la compañía durante los turnos de noche, respondí, ofreciéndole una leve sonrisa mientras le tendía el módulo de interfaz que estaba sobre la mesa. Nathaniel Sinclair. Gwen bajó de la banqueta con agilidad, tomó el módulo y examinó mi rostro durante un par de segundos. Sus ojos denotaban una mente rápida, calculadora y sumamente perceptiva. Gwen Grayson, se presentó, ajustándose los lentes con el índice.
Y para que lo sepas, Sinclair, tenías razón con lo del bus de datos. El puente dejó de registrar picos de temperatura. Me alegra haber sido de ayuda, dije, entregándole la carpeta con las firmas de diagnóstico de hardware. El reporte del nivel 2 está listo. Si necesitas ayuda con la reconfiguración de la red principal esta semana, sabes dónde encontrarme. Gwen tomó la carpeta, deslizando sus dedos sutilmente sobre el cartón mientras mantenía la mirada fija en mis ojos castaños. Lo tendré muy en cuenta, Sinclair, contestó con un tono de voz que denotaba un interés que iba más allá de lo estrictamente profesional. No abundan las personas con cerebro en los pasillos de Bout. Nos veremos seguido. Le dediqué un asentimiento de cabeza y salí del laboratorio de I+D. La interacción había sido breve pero quirúrgicamente efectiva. La primera conexión con Gwen estaba establecida. Su talento para la tecnología sería un activo inestimable para las fases futuras de mi plan. Regresé a mi estación de trabajo en el subterráneo conforme la tarde llegaba a su fin. Las horas pasaron en un suspiro mientras realizaba los preparativos finales. A las 23 horas, mi turno laboral concluyó oficialmente. Marcaí mi salida en el reloj biométrico, tomé mi chaqueta y salí de la Torre Bough hacia la noche neoyorquina. El aire frío de la madrugada golpeó mi rostro al caminar hacia la estación del metro. En mi bolsillo interno guardaba el dispositivo informático con el código fantasma para el sabotaje de las cámaras de Fort Lee. La hora cero se acercaba. Todo estaba listo para la infiltración. Parte 2. La emboscada en Fort Lee. El crujido rítmico del tren al cruzar el puente hacia Nueva Jersey marcaba el compás de mi respiración. Clac clac. Clac clac. Vestía una chaqueta táctica negra de tela reforzada, pantalones oscuros de trabajo y botas sin herrajes que amortiguaban cada uno de mis pasos. En la mochila cruzada a mi espalda llevaba el equipo de interrupción electrónica que preparé en el nivel 2, además de un par de guantes de nitrilo de alta densidad. Al descender en la estación de Fort Lee, el aire de la medianoche me golpeó el rostro con una ráfaga helada. La humedad del río Hudson se condensaba en la niebla que rodeaba los faroles de la calle. Caminé a paso firme por los callejones secundarios, manteniendo la cabeza agachada y esquivando los conos de luz directos. Mi objetivo estaba a 4 calles. Un edificio residencial de arquitectura clásica, con fachada de ladrillo visto y balcones de hierro forjado. El refugio clandestino de Charlotte, mejor conocida como Popclaw. Me posicioné en el umbral de un taller mecánico abandonado justo enfrente del edificio, oculto entre las sombras de un contenedor de basura industrial. Saqué mi consola portátil y la conecté mediante un cable plano al registro de fibra óptica que alimentaba la manzana. Mis dedos volaron sobre la pantalla táctil encriptada. Tap tap tap. Comenzando el bucle sintético, murmuré para mí mismo en un soplido helado. El script que diseñé se introdujo como un virus fantasma en la red de Bough Security Services. En las pantallas del centro de monitoreo corporativo en Manhattan, las cámaras del perímetro de Fort Lee continuaron mostrando la calle desierta con la niebla cayendo suavemente, repitiendo exactamente la misma secuencia de imágenes en un bucle cerrado de 15 minutos. Para el sistema central no había nada que reportar. Para la realidad, la zona había quedado completamente ciega. Cerré la consola y ajusté el reloj de mi muñeca. Faltaban 3 minutos para las 2:15 de la madrugada. ¡Swoosh! Una ráfaga de viento brutal sacudió los árboles de la acera, arrojando polvo y hojas secas contra mi rostro. El estruendo sónico sopló como un latigazo en el aire. ¡Bam! Atrain apareció en la entrada secundaria del edificio en un destello azul y negro, deteniéndose en seco con un frenazo que hizo chillar el asfalto. El velocista miró a ambos lados de la calle con movimientos neuróticos, ajustándose las gafas deportivas sobre la frente. Se le veía sudoroso, hiperventilado y con la mandíbula apretada por la ansiedad que el consumo desmedido le provocaba. Bajo el brazo llevaba un maletín táctico de polímero negro con el sello de Bough. Subió por la escalera de incendios a una velocidad pasmosa y se introdujo por la ventana del segundo piso. Me pegué a la pared del callejón, conteniendo el aliento. A través del cristal ligeramente empañado de la habitación, las voces apagadas de la discusión comenzaron a filtrarse. Te dije que no vinieras hoy. La seguridad de Bough te está rastreando las desviaciones de inventario. Gritaba la voz de Popclaw, cargada de pánico. Cállate, Charlotte. Necesito las dosis para la carrera contra Shockwave. Si pierdo esa maldita carrera, Stillwell me va a degradar a la división regional. Bramó a Train, golpeando una mesa de madera con violencia. Tú. Déjame el maletín en el armario del baño y no lo toques hasta que yo vuelva.
Un par de minutos después, la ventana se abrió de golpe. ¡Swoosh! Atrain salió disparado como un rayo azul, dejando tras de sí un halo de aire caliente y el eco sordo de su aceleración hacia la autopista. Había llegado la brecha exacta. Especulé el tiempo con frialdad. Popclaw estaría aturdida, dirigiéndose a la cocina o al salón para servirse una copa y calmar los nervios. Subí por la estructura de la escalera de incendios con la agilidad de una sombra, utilizando la punta de mis botas sin hacer un solo ruido metálico. Llegué al marco de la ventana del baño, que había quedado entreabierta por el impacto de la salida del velocista. Deslicé la mano con guante de nitrilo y abrí el cerrojo sin forzar la cerradura. Entré al baño deslizándome con maestría sobre el azulejo helado. Frente a mí, sobre la repisa del armario de linóleo, descansaba el maletín táctico de Mout. Presioné los pestillos laterales con la yema de los dedos para amortiguar el chasquido. Clic. Al abrir la tapa, la luz interior del maletín iluminó la penumbra con un fulgor azul fosforescente intenso. Alojados en moldes de espuma negra, descansaban 6 viales de cristal reforzado, llenos con el denso líquido brillante que condensaba la esencia misma del poder de Mout. El compuesto B tomé exactamente un vial. Deslicé el frasco de cristal azul en el bolsillo interior acolchado de mi chaqueta táctica. Luego, volví a acomodar los 5 viales restantes en la espuma, asegurándome de que el espacio vacío no fuera evidente a simple vista si alguien abría la caja deprisa. Cerré la tapa del maletín, aseguré los cierres y me deslicé de regreso hacia la ventana de la escalera de incendios. Salí al callejón en absoluto silencio, justamente cuando el bucle sintético de 15 minutos en las cámaras estaba a punto de reiniciar su ciclo. Caminé 2 calles en dirección al puente para alejarme del perímetro de seguridad. Al doblar la esquina de la calle 4, me detuve detrás de la marquesina de una parada de autobús apagada. A unos 50 metros de distancia, estacionada en la penumbra bajo las ramas de un roble, vi la silueta oscura de una camioneta Dodge negra gastada. A través del cristal del parabrisas delantero pude divisar la sombra de un hombre con abrigo largo y barba espesa sosteniendo unos binoculares hacia el departamento de Popclaw, acompañado por un joven flaco que revisaba una laptop con nerviosismo. Billy Butcher y Hugh Campbell. Llegan tarde, muchachos, pensé con una sonrisa serena y calculadora, ajustándome el cuello de la chaqueta. El verdadero premio ya cambió de dueño. Pasé de largo sin levantar sospechas, perdiéndome en la neblina de la madrugada mientras la camioneta de los chicos permanecía estática en su vigilancia inútil. 3 horas después, la puerta de mi departamento en el Lower East Side de Nueva York se cerró tras de mí con un chasquido suave del cerrojo. Clic. No encendí las luces. El resplandor de las pantallas publicitarias de la avenida se filtraba por las persianas, dibujando líneas de sombra sobre el suelo de madera. Me quité los guantes, me deshice de la chaqueta táctica y extraje el dial del bolsillo interior. Lo coloqué sobre la mesa de centro y me senté frente a él. El líquido azul brillaba con una intensidad casi hipnótica en la penumbra de la habitación, proyectando reflejos verdosos sobre mis manos. Extendí los dedos y tomé el frasco de cristal reforzado. El frío del vidrio me traspasó la piel. La llave de la libertad, o de la tumba, murmuré para mí mismo, sosteniendo la mirada sobre la sustancia. Mi mente analítica comenzó a procesar los riesgos biológicos con una claridad despiadada. En el canon, administrar compuesto B a un adulto de 22 años no era una simple inyección de superpoderes. Era una ruleta rusa fisiológica. La sustancia obligaba a las células a dividirse y mutar a una velocidad destructiva. Recordé los casos de los sujetos de prueba en el hospital psiquiátrico de Sage Grove. Hemorragias internas, fallos multiorgánicos, deformaciones óseas agonizantes o la muerte instantánea por paro cardíaco cuando el cuerpo rechazaba la sustancia. Va a doler, admití en voz baja, sintiendo como mi corazón latía con firmeza contra mis costillas. Pum pum. Pum pum. El proceso de asimilación va a destrozar mi estructura muscular y mi densidad ósea antes de reconstruirme. Si no tengo la fuerza mental para soportar la agonía térmica del plasma y la reestructuración de los tejidos, voy a terminar siendo un charco de sangre en el suelo de esta habitación. Sin embargo, no había lugar para el pánico ni para la duda. Para proteger a Annie, para enfrentar a la maquinaria de Boug, y para construir mi propio lugar en este mundo, dejar de ser un simple humano mortal no era una opción. Era un mandato imperativo. Caminé hacia el rincón del dormitorio, junto a la biblioteca de madera. Me arrodillé sobre el parqué y presioné la esquina de la tercera tabla del suelo. Crack. El panel de madera se dio con un chasquido sordo, revelando un compartimento secreto excavado entre las vigas de la estructura.
Guardé el vial de compuesto B dentro del espacio acolchado, volviendo a colocar la tabla de madera en su sitio hasta que quedó perfectamente al nivel del resto del piso. La sustancia estaba a salvo, esperando el momento exacto en que realizara los preparativos para su aplicación. Me puse de pie, pasándome una mano por el cabello negro azabache, y caminé hacia la ventana que miraba a la ciudad. En medio del cansancio de la madrugada, mi mente comenzó a hilar los cabos sueltos de las interacciones del día. La imagen de Gwen Grayson en el laboratorio de I+D del piso 2 se vino a mi memoria con una claridad impresionante. Recordé la agudeza de sus ojos detrás de los lentes de armazón oscuro, su postura desafiante, su bata blanca de laboratorio y esa brillantesca y soberbia para la ingeniería cuántica. Me crucé de brazos, frunciendo ligeramente el ceño mientras contemplaba el horizonte iluminado de Manhattan. Gwen Grayson, pronuncié su nombre en un susurro meditativo. Un destello de recuerdo de mi vida pasada cruzó por mi mente como un relámpago. En el universo de Vogue, ella figuraba como una pasante estrella de tecnología, un genio informático sin poderes aparentes a simple vista. Pero mientras repetía su nombre y analizaba la simetría de sus rasgos faciales, una conexión distante comenzó a formarse en los archivos de mi memoria de fanático. Ese nombre, esa actitud, pensé, apretando la mandíbula mientras la imagen mental de una película de héroes de mi vida pasada se alineaba con la realidad que acababa de presenciar. No es solo una chica lista con lentes. En esa otra historia, en Sky High, Gwen Grayson era Technopat. La chica más hermosa, popular y peligrosa de la escuela, capaz de controlar y reconfigurar la tecnología con el pensamiento. Un escalofrío de fascinación analítica me recorrió la espalda. Vogue la había reclutado como una simple humana prodigio para sus laboratorios, ignorando o manteniendo bajo control encubierto el verdadero potencial sobrehumano que residía en su genética. Sus habilidades tecnológicas no eran solo fruto de un coeficiente intelectual elevado. Eran la manifestación sutil de un poder superlatente que Vogue explotaba sin que ella misma hubiera desatado todo su alcance destructor. Así que una tecnópata está trabajando a unos pisos de mi estación de trabajo, esbocé una sonrisa fría y calculadora mientras mis ojos castaños brillaban en la oscuridad. Si juego bien mis cartas, Gwen no solo será la ingeniera que reconfigure los servidores de Vogue a mi favor, será una de las piezas más letales y leales de mi círculo. El panorama se expandía. El tablero de ajedrez ya no solo pertenecía a The Boys. Las figuras de otros mundos estaban entretejidas en la estructura misma de esta sociedad corporativa. Miré el reloj de pared. Eran las 4:30 de la mañana. Mañana me esperaba otro turno en la Torre Vogue, pero esta noche el primer gran paso hacia la supremacía estaba dado. Capítulo 3. Fuego en las venas parte 1. El crisol fisiológico. Las persianas pesadas de mi apartamento en el Lower East Side estaban completamente bajadas, bloqueando cualquier destello de la tarde neoyorquina. Durante las últimas 12 horas me dediqué a preparar el perímetro de la habitación. Sellé los marcos de la puerta y las ventanas con gruesas capas de cinta aislante sintética y paneles de espuma acústica de alta densidad para amortiguar cualquier vibración o alarido que pudiera filtrarse hacia el exterior. En el centro del salón despejé la mesa de centro y coloqué 3 botellas de suero hipertónico con electrolitos, paquetes de gasas esterilizadas, torniquetes de compresión y varias correas de cuero reforzado fijadas firmemente a la base de la cama de doble. Me arrodillé junto a la biblioteca y retiré la tercera tabla floja del piso de madera. Crack. Extraje el frasco de vidrio reforzado que contenía la sustancia azul glowing. El líquido denso parecía pulsar con un brillo fosforescente propio en medio de la penumbra. Lo sostuve entre mis dedos limpios con una mezcla de respeto y determinación fría. Como humano común de 22 años, inyectarme esta fórmula desarrollada en laboratorios corporativos era la apuesta más destructiva y ambiciosa de mi existencia. Las estadísticas internas que revisé en los servidores de Vogue eran escalofriantes. 9 de cada 10 adultos colapsaban en un fallo orgánico sistémico destructivo en los primeros 3 minutos. No hay margen para la duda, murmuré para mí mismo en tono sereno, observando mi reflejo en la ventana a medio tapar. Me senté en el suelo, me desabroché el pantalón y coloqué una correa de cuero apretada alrededor de mi muslo derecho para resaltar la corriente del torrente hemático. Llené la jeringa con la dosis exacta de líquido azul brillante. El aire de la habitación se sentía denso, helado y enrarecido. Alineé la aguja con la vena femoral. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones por última vez como un ser humano común, y presioné el émbolo hasta el fondo. SHHH. El impacto de la sustancia en mi sistema fue inmediato y aterrador.
Un rugido de agonía pura se me escapó de la garganta, amortiguado por el bloque de goma dura que mordí con desesperación. Crack. Sentí como si me hubieran vertido metal líquido hirviendo directamente en la corriente sanguínea. La temperatura interna de mi cuerpo se disparó a niveles abrasadores en cuestión de segundos. Caí de espaldas sobre el suelo de madera, retorciéndome mientras mis músculos sufrían espasmos violentos que amenazaban con desgarrar los tendones. Tut. Tut. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas a una frecuencia descontrolada. Pum 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 pum. La alteración en la estructura de mis tejidos era un proceso de reconstrucción dantesco. Sentí la fricción interna de mis huesos mientras la matriz de calcio y colágeno se densificaba a pasos agigantados, volviéndose tan dura y resistente como el titanio pulido. Las fibras musculares se rompían y volvían a tejerse a una velocidad vertiginosa bajo mi piel, aumentando la densidad de cada capa epidérmica sin alterar mi complexión delgada de 1,84 metros. NNNGH. Gruñí con los dientes apretados mientras el sudor emanaba a borbotones de mis poros, evaporándose al instante en el aire por el calor extremo que emitía mi cuerpo. En el punto más crítico de la crisis, cuando la muerte celular amenazaba con paralizar mi cerebro, el factor regenerativo integrado en mi código genético se encendió como un reactor. Una ola de frescura helada recorrió mi médula espinal, reconstruyendo las membranas dañadas y equilibrando la sobredosis. La agonía extrema comenzó a dar paso a un torrente incontenible de energía pura. Me quedé tendido en la oscuridad durante horas, escuchando el acompasado ritmo de mi respiración recuperándose. Al abrir los ojos, el mundo alrededor de mi percepción había cambiado para siempre. La penumbra del salón se disipó como si estuviera iluminado por una luz diurna. Podía ver el polvo flotando en el aire con un nivel de detalle milimétrico, escuchar el latido del corazón del vecino de 2 pisos arriba y sentir la corriente de aire frío filtrándose por debajo de la puerta. Me incorporé lentamente con una agilidad sorprendente. Me miré las manos. No había temblores, no había secuelas de la tormenta. Flexioné los nudillos. Llevado por una intuición profunda, concentré la energía que fluía por la estructura interna de mis antebrazos. Clac. 3 garras retráctiles de hueso hiperdenso, afiladas como hojas de bisturí y con un brillo marfil metálico, emergieron limpiamente de la parte superior de mis nudillos, perforando la piel sin causar un solo destello de dolor. 2 segundos después, las pequeñas incisiones en la epidermis se cerraron por completo gracias al factor regenerativo, dejando la piel limpia y sin una sola cicatriz. Acto seguido, canalicé la energía interna hacia las palmas de mis manos. Una chispa incandescente de plasma brillante de temperatura extrema saltó entre mis dedos. FSHHH. El fuego flotaba sobre mi piel sin quemarme, moldeándose a la forma de mi voluntad como un elemento dócil. Lo apagué con solo cerrar el puño. La prueba de resistencia está superada, concluí con una calma helada en la mirada, sintiendo la invulnerabilidad de recorrer mi cuerpo. Tomé una navaja de acero quirúrgico de la mesa y la presioné con fuerza contra mi antebrazo. El filo de metal se dobló por completo con un chasquido sordo. Clan. Mi piel era tan dura que el acero ni siquiera dejó una marca roja. Mientras tanto, en la otra orilla del río, dentro de un sucio y sombrío almacén de chatarra en Greenpoint, el hedor a humedad, aceite quemado y sudor rancio impregnaba el ambiente. Las paredes de lámina corroída amortiguaban apenas el ruido del tráfico de la zona industrial. En el centro del taller, iluminado por la luz parpadeante de un foco desnudo que colgaba del techo, se alzaba una jaula reforzada con barrotes de carbono. Dentro de la jaula, encadenado al suelo y cubierto de moretones e impurezas, permanecía translúcido. El miembro de los 7 no era más que una figura invisible cuyos contornos se insinuaban por la suciedad acumulada en su piel de metacarbono y la sangre seca de sus heridas. «Maldito hijo de perra», bramó Big Butcher, descargando un barrote de hierro masivo contra los barrotes de la jaula. Clan. El impacto metálico resonó en todo el almacén, haciendo saltar chispas. Translúcido se encogió en el suelo soltando una risa ahogada, llena de arrogancia e impotencia. «Sigue intentándolo, paleto», siseó la voz incorpórea de Translúcido desde la oscuridad de la celda. «Mi piel refleja la luz y desvía la energía cinética. Puedes golpearme con esa barra hasta que te salgan ampollas en las manos y solo vas a conseguir un dolor de espalda. Homelander me está buscando, y cuando los encuentre, los va a convertir en carne picada». Butcher escupió al suelo con rabia, pasándose la mano por su barba espesa mientras sus ojos oscuros brillaban con una furia implacable. «Frenchie.
Gritó Butcher, girándose hacia la mesa de trabajo repleta de tubos de ensayo, detonadores y frascos de sustancias químicas. Dime que tienes algo útil, joder. Llevamos 2 días en este agujero y este cabrón transparente sigue burlándose en nuestra cara. Frenchie se quitó los lentes de protección con un ademán exasperado, limpiándose la frente con la manga de su camiseta sucia. No es tan fácil, mon ami. Protestó Frenchie con su marcado acento francés, gesticulando airadamente con una pinza de precisión. La estructura molecular de su piel metamórfica es una anomalía. Probé con proyectiles de punta de diamante, probé con ácido fluorhídrico y las balas simplemente rebotan como canicas sobre un espejo de mármol. Es impenetrable por fuera. En la esquina más oscura del almacén, sentado sobre un apilamiento de neumáticos viejos, Hugh Campbell permanecía en silencio. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía entre los dedos un pequeño detonador remoto de plástico gris. Tenía la vista fija en la jaula. Podía ver los rastros de sangre de Translúcido, el hombre que pertenecía al mismo grupo que le había arrebatado a Robin en la avenida. El conflicto interno lo estaba destrozando por dentro. Por un lado, el horror de estar participando en el secuestro y tortura de un héroe nacional lo abrumaba. Por el otro, la imagen de los restos de Robin sobre el asfalto alimentaba una sed de justicia que comenzaba a tornarse oscura. «Esto no está bien, Butcher», susurró Hugh con la voz quebrada, levantando los ojos llenos de pánico hacia el líder del grupo. «Si Boog descubre este lugar, si Melander entra por esa puerta, no va a quedar nada de nosotros. Estamos cruzando una línea de la que no vamos a poder regresar». Butcher caminó a pasos agigantados hacia Hugh, se agachó frente a él y le tomó la camisa con fuerza, clavándole una mirada cargada de un veneno frío y personal. «Esa línea la cruzaron ellos el día que ese velocista de mierda convirtió a tu chica en una mancha en la pared, Hugh», le siseó Butcher al oído con voz ronca. «Ellos no son héroes. Son monstruos protegidos por un imperio de mentiras. Y nosotros vamos a demostrar que esos dioses de plastilina también se desangran». Translúcido se pegó a los barrotes de la jaula, emitiendo un suspiro burlón que hizo vibrar el aire del taller. «Están muertos, los 3», murmuró el supe invisible en la penumbra. «Solo es cuestión de tiempo». Frenchie tomó un pequeño bloque de explosivos E4 del mostrador, conectándole un receptor de frecuencia corta, mientras ajustaba los cálculos para el siguiente movimiento. La tensión dentro del almacén se podía cortar con un cuchillo, preparando el terreno para el desenlace fatal que se avecinaba. De vuelta en mi apartamento, la calma absoluta reinaba en la habitación. Me vestí con ropa limpia, ajustándome una chaqueta oscura sobre mi figura. Me acerqué al espejo y contemplé mis ojos castaños. No había rastro de rabia descontrolada ni de la inestabilidad que afectaba a otros supes tras consumir la sustancia. La mente fría y analítica continuaba al mando, pero ahora respaldada por una estructura física invulnerable y un arsenal letal de poderes. El primer paso de la transformación había concluido. Estaba listo para regresar a la Torre Boog y reclutar las piezas que faltaban en mi tablero. Parte 2. El retorno del nuevo predador. El aire helado de la mañana neoyorquina no provocaba el menor estremecimiento en mi cuerpo mientras caminaba hacia la entrada principal de la Torre Boog. El tránsito por el vestíbulo de cristal y acero era el mismo de siempre. Ejecutivos corriendo con cafés en mano, asistentes cargando tabletas y el murmullo incesante de las relaciones públicas. Sin embargo, para mí, la percepción del entorno se había transformado radicalmente. Podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes 3 pisos por encima, el pulso acelerado del guardia de seguridad a 10 metros y el flujo constante de datos viajando por los cables de fibra óptica bajo el suelo. Físicamente conservaba mi figura delgada de 1,84 metros, pero mi postura erguida, la densidad de mi pisada y la presencia callada que emanaba transmitían una autoridad diferente. Para los humanos comunes en el pasillo, yo era simplemente el mismo empleado de mantenimiento. Para cualquiera con sentidos desarrollados, era un depredador indescifrable que se desplazaba sin hacer ruido. Tomé el ascensor de servicio y subí al piso 99. Al abrirse las puertas de metal, la alfombra mullida amortiguó mis pasos mientras me dirigía hacia los paneles de control de la red secundaria. A mitad del pasillo, la puerta de una de las salas de entrenamiento se abrió bruscamente. Atrain salió como una exhalación, sudoroso, con el traje de velocista desabrochado hasta el pecho y la mirada desencajada. La paranoia por la pérdida de su dosis de compuesto Benford Lee lo tenía al borde de un colapso nervioso. Caminaba a pasos acelerados hacia el ascensor, pero al aproximarse a menos de 3 metros de mí, su zancada se detuvo en seco.
Sus pupilas dilatadas se fijaron en mi figura. No sabía quién era yo, ni sospechaba en lo más mínimo que tenía enfrente al hombre que se desvió en la penumbra para arrebatarle su vial azul. Sin embargo, su instinto biológico de súper reaccionó de inmediato. Un escalofrío visible le recorrió la espalda y los vellos de sus brazos se erizaron. Atrain apretó los dientes, dio un paso al lado con evidente incomodidad y me rodeó guardando una distancia prudente, respirando agitadamente antes de perderse tras las puertas del ascensor ejecutivo. Ni siquiera sabes qué es lo que te asusta, pensé en un susurro inaudible, observando las puertas cerrarse mientras mi pulso se mantenía en una perfecta calma. Continué mi trayecto hacia la cafetería del personal del piso 20 para realizar la comprobación de rutina de las interfaces táctiles. El lugar estaba relativamente tranquilo a esa hora de la mañana. Nathaniel. Una voz suave y cálida resonó a mi espalda. Me giré para encontrar a Annie. Llevaba el cabello recogido de forma sencilla y una sonrisa genuina que iluminaba la cansada expresión de su rostro. Al acercarse a mí, extendió la mano de manera espontánea y rozó la mía para saludarme. En el instante en que sus dedos tocaron la piel de mi muñeca, se detuvo un segundo. Una expresión de sorpresa confortable cruzó sus ojos azules. La temperatura interna que mi cuerpo generaba tras asimilar la fórmula le proporcionaba un calor envolvente, contrastando con el ambiente frío y helado de la torre corporativa. Hola, Annie, le dije con un tono sereno, ofreciéndole una mirada de apoyo. Te ves un poco más descansada hoy. Lo estoy, gracias a ti, admitió Annie en voz baja, mirando a los lados para asegurarse de que ningún redactor estuviera escuchando. La verdad es que desde esa noche en la sala de conferencias, siento que he recuperado el control. Profundo no ha vuelto a acercarse a mí y estoy marcando mis propios límites con el equipo de marketing. Tus palabras me dieron la firmeza que necesitaba. Me alegra mucho escucharlo, Annie, respondí, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. Este lugar intentará amoldarte a sus conveniencias, pero mientras no cedas tu esencia, nadie aquí podrá romperte. Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Annie asintió lentamente, reconfortada por la presencia constante que yo representaba en medio del circo mediático de Mount. Se despidió con una última mirada tibia y regresó a su agenda de ensayos, dejando la semilla de una lealtad emocional cada vez más profunda. Con la primera parte del turno completada, descendí al laboratorio de innovación y desarrollo del piso 12. Tenía una tarea pendiente con la pasante estrella de la división tecnológica. El laboratorio resonaba con el sonido de cautines, ventiladores de refrigeración y el tecleo rápido sobre estaciones de trabajo avanzadas. En la mesa central, Gwen Grayson trabajaba intensamente sobre una interfaz de circuitos biomecánicos desmontada, ajustando unos cables con gesto frustrado. Me acerqué en silencio, observando la precisión casi sobrehumana con la que manejaba los microprocesadores antes de hablar. Estás intentando forzar el protocolo de transmisión manual cuando el circuito ya responde a impulsos de frecuencia de bajo nivel, comenté con tranquilidad, apoyándome levemente en el borde de la mesa de trabajo. Gwen dio un pequeño salto de sorpresa, ajustándose los lentes de armazón oscuro sobre el puente de la nariz mientras me miraba con una mezcla de fastidio y fascinación analítica. Sinclair, ¿otra vez tú?, dijo, cruzándose de brazos y esbozando una sonrisa desafiante. Para ser solo un encargado de mantenimiento del nivel 2, pasas demasiado tiempo observando arquitectura de hardware que se supone que supera tu nivel de acceso. El nivel de acceso es solo una etiqueta corporativa, Gwen, contesté, inclinándome un poco más hacia la mesa y mirándola fijamente a los ojos. Al igual que la etiqueta de pasante que te pusieron a ti. Un cerebro capaz de procesar e interactuar con la lógica de redes a la velocidad que tú lo haces no pertenece a una simple estudiante. Tú no solo entiendes la tecnología, la sientes. Sabes exactamente dónde están los fallos antes de que el sistema los reporte. Gwen se quedó en silencio un instante. Sus ojos parpadearon con sorpresa calculada al escuchar mis palabras. El orgullo de su inteligencia, sumado a la insinuación sutil sobre la naturaleza real de sus capacidades, tocó una fibra profunda en su interior. Eres más observador de lo que le conviene a este departamento, Nathaniel, respondió ella en un susurro intrigado, bajando el tono de voz mientras jugaba con un destornillador entre sus dedos. La mayoría de los ingenieros senior de aquí son unos mediocres que solo siguen manuales. Tú, ves a través de las cosas. Solo reconozco el talento extraordinario cuando lo tengo enfrente, dije con una sonrisa calculada, entregándole la carpeta de diagnósticos.
Si necesitas acceso no registrado a los servidores RAIS para probar tus proyectos sin la supervisión de la Junta, sabes que puedo abrirte esa puerta. Gwen tomó la carpeta, dejando que la punta de sus dedos rozara los míos con una chispa de complicidad innegable. Voy a tener que aceptar esa oferta muy pronto, Sinclair, aseguró con una mirada audaz. No te vayas muy lejos. Llegada la tarde, regresé a la consola del subterráneo para revisar los archivos históricos de contrataciones de la compañía. Mientras ejecutaba una búsqueda profunda sobre las antiguas filas de Payback y la era clásica de supes bajo la supervisión de Moog, un registro antiguo marcado con máxima restricción captó mi atención. Ingresé un comando de salto de seguridad e hice doble clic sobre el expediente encriptado. Al abrirse la ficha técnica en la pantalla, la imagen de una mujer de cabello castaño corto, facciones elegantes y mirada firme llenó el monitor. Nombre: Ellen Parr. Alias registrado: Elastigirl. Edad actual: 34 años. Estatus: contrato en retención corporativa / inactiva bajo cláusula de confidencialidad draconiana. Me quedé completamente paralizado en la silla, con los ojos abiertos de par en par. La apatía y el control monótono con el que solía procesar cada evento desaparecieron por completo en ese instante, reemplazados por un descolocamiento genuino. Ellen Parr. Elastigirl. Exclamé en un susurro ahogado, sintiendo una sacudida de asombro real recorrer mi mente. En mi vida pasada, Ellen Parr pertenecía a la película animada Los Increíbles. Pero aquí, parada en esta realidad tangible que ahora habitaba, no era una simple animación de pantalla. Era un individuo de carne y hueso, una mujer de 34 años atrapada en el entramado de contratos, cláusulas legales y manipulación corporativa de Moog. Me pasé una mano por la frente, apoyando los codos sobre el escritorio mientras mi cerebro intentaba encajar las piezas de este mosaico multidimensional. Gwen Grayson de Ski High en I+D, Ellen Parr de Los Increíbles en los archivos clasificados de Payback, medité en voz alta, con el corazón latiendo aceleradamente por el descubrimiento. Moog no solo monopolizó el compuesto B en este mundo, absorbió y sometió bajo sus contratos a los supes de otros universos. Me recliné en la silla, mirando fijamente la pantalla mientras una mezcla de fascinación y cautela se apoderaba de mí. La realidad en la que me encontraba era mucho más vasta, compleja y peligrosa de lo que la línea temporal del canon de The Boys dejaba entrever. ¿Qué otros individuos estarán caminando por estas calles o encerrados en las dependencias de esta empresa? Me pregunté con la mirada perdida en las líneas de código. El tablero es enorme, y las posibilidades son infinitas. Mientras las sombras de la noche caían sobre la torre Moog, a varios kilómetros de distancia, en el sofocante y oscuro almacén de chatarra en Greenpoint, la tensión dentro del taller de Frenchie había alcanzado un punto de ebullición insostenible. El olor a miedo, óxido y pólvora llenaba el aire. Translúcido continuaba atrapado dentro de la jaula de carbono. Aunque las cadenas le sujetaban las extremidades, el supe invisible no dejaba de hablar, utilizando una voz pausada, manipuladora y cargada de veneno psicológico dirigida hacia el eslabón más débil del grupo. Mírate, chico, susurró la voz de Translúcido desde la penumbra de la celda, fijando su atención en Ugie. No perteneces a este lugar. Butcher es un maníaco que te está usando para su propia cruzada suicida. Si presionas ese botón, si me matas, te convertirás en lo mismo que tanto odias. Serás un asesino. Moog te rastreará, matará a tu padre y no quedará nada de ti. Ugie permanecía de pie a 2 metros de la jaula, con el rostro pálido, cubierto de sudor frío y temblando incontrolablemente. Sostenía el pequeño detonador de plástico gris con las 2 manos. «Cállate, cállate», gritó Ugie con la voz entrecortada por el pánico. «Solo abre la puerta, Ugie», insistió Translúcido con un tono casi compasivo. «Déjame salir y me aseguraré de que Homelander no toque a tu familia. Aún estás a tiempo de volver a tu vida ordinaria». «No lo escuches, Ugie», bramó Butcher desde el otro extremo, cargando una escopeta mientras se posicionaba a su lado. «Ese bastardo solo está intentando salvar su pellejo. Recuerda a Robin. Recuerda lo que le hicieron». Frenchie se parapetó detrás de una lámina de acero reforzado, cubriéndose los oídos mientras el temporizador del receptor emitía un pitido constante. En la mente de Ugie, la imagen del impacto de Atrain, el rostro de Robin destruido sobre el asfalto y la arrogancia de los héroes corporativos chocaron contra su moralidad golpeada. Translúcido esbozó una última sonrisa invisible, convencido de que había quebrado la voluntad del muchacho. En un ataque de pánico puro, mezclado con una determinación helada y desesperada, Ugie apretó los dientes y presionó el botón rojo del detonador.
¡Boom! La detonación interna del C-4 alojado en las entrañas de Translúcido fue un estallido sordo y devastador. La piel de metacarbono del Supe contuvo la onda expansiva exterior, pero el impacto convirtió sus órganos y cavidad abdominal en una presión insostenible. En cuestión de un microsegundo, la fuerza contenida reventó desde el interior hacia afuera. Splash. Una lluvia visceral de sangre, fluidos orgánicos y restos de tejido rojo salió proyectada a través de las aberturas de la jaula, bañando las paredes de lámina, el techo y el suelo del almacén. Butcher y Ugie quedaron completamente cubiertos de pies a cabeza por la masa roja y espesa. El silencio que siguió a la explosión fue sepulcral. Ugie cayó de rodillas sobre el suelo encharcado de sangre, respirando con dificultad mientras miraba sus manos manchadas de rojo. El punto de no retorno para The Boys había sido cruzado de forma definitiva. Bueno, dijo Butcher, limpiándose la sangre de los ojos con el brazo mientras contemplaba el desastre en la jaula. Eso arregla el problema del impermeable. Frenchie, trae los barriles de ácido. Hay que borrar a este bastardo antes de la salida del sol. A altas horas de la madrugada, en la azotea de la Torre Boug, el viento helado de Manhattan soplaba con fuerza a más de 300 metros de altura. Me encontraba de pie en el borde del helipuerto, observando las luces de la metrópoli desplegarse bajo mis pies. Las alarmas silenciosas de la red de monitoreo de Boug habían comenzado a parpadear minutos atrás en mi consola. El chip GPS de Translúcido había dejado de emitir señal de forma abrupta. La junta directiva no tardaría en movilizar sus recursos. Cerré los ojos y concentré la energía que fluía por mi sistema recién alterado. Desconecté mi peso de la gravedad de forma natural. Lentamente, mis pies se despegaron del suelo. Elevé mi cuerpo 2 metros por encima del helipuerto, flotando en el aire en perfecto equilibrio y sin emitir sonido alguno. La sensación de libertad y dominio sobre el espacio era absoluta. Miré hacia el cielo nocturno cubierto de nubes densas. Canalicé una fracción de la energía hacia mis nervios ópticos. Mis ojos brillaron con una luz roja incandescente y, en un destello silencioso, liberé una emisión confusiva contenida hacia la masa de nubes superior, disolviendo la niebla en un radio de 20 metros sin generar impacto acústico en la calle. Aterricé de nuevo sobre el concreto con total delicadeza. Tenía el poder en mis venas, la confianza de Annie, la fascinación de Gwen Grayson y el expediente de Ellen Parr guardado en mi memoria. La guerra entre Boug y The Boys acababa de comenzar, y yo estaba posicionado en el centro exacto para reclamar el imperio.